Es un honor para mí poder compartir con ustedes, darles un pequeño resumen de la importancia que tienen los padres en la vida de los niños y en el desarrollo, sobre todo neurológico. Entonces, bueno, empecemos. Vamos a empezar con el desarrollo neurológico y plasticidad cerebral. Entonces, vamos a ver cuáles factores modelan nuestro cerebro, modelan el cerebro de los niños. Entonces, hay un factor que es el que tiene mayor poder para cambiar el cerebro de los niños. No se puede hablar de modelación cerebral sin antes mencionar los genes, la nutrición y el sueño. Esas tres cosas son pilares, pero hay un factor que nosotros podemos controlar y que es el que tiene más fuerza para hacer todo lo que sea moldeación cerebral, y eso son las experiencias. Entonces, lo que el niño experimenta en su día a día es lo que va formando su cerebro, y eso lo vamos a ver. Entonces, la nutrición es súper importante, lo que comen es vital, pero tiene más valor la experiencia que tiene el niño a la hora de comer. Entonces, si el niño está comiendo y está en un ambiente amoroso, en un ambiente donde hay paz, en un ambiente donde se está compartiendo, esa experiencia va a ser mucho más fuerte que lo que está en su plato, ¿verdad? Si tiene experiencias más bien donde le están forzando a que coma, o es un momento donde están nada más viendo pantallas, eso va a tener mucho más impacto en su cerebro que lo que los nutrientes pueden tener en todo su organismo. Igual el sueño. El sueño es sumamente importante, pero si antes de dormir para el niño es un reto acostarse solo y sentirse que tiene miedo y que los papás nada más le dicen vaya a dormirse, eso va a tener más impacto que si duerme 8 horas. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo eso y cómo hacer, cómo ustedes, papás, pueden hacer para hacer esos pequeños cambios que van a hacer una diferencia significativa en el desarrollo de sus hijos, porque tengo claro que son padres trabajadores que no están siempre con sus hijos. Siempre quiero decir 24/7. Y entonces vamos a ver cómo hacer para que los ratos que ustedes estén con sus hijos sean ratos de calidad y conexión que puedan ayudar a un desarrollo significativo a nivel cerebral. Entonces, ¿por qué es tan importante las experiencias los primeros años de vida? Vamos a hablar de primero a los 0 a los 5. Luego vamos a ver por qué de 6 a 12 y después más adelante. Que desde la gestación, desde que el niño está en el vientre de su madre hasta los 5 años, las experiencias que tiene el niño, todas las emociones que siente y todo lo que vive va a tener influencia en la estructura. Es decir, cómo se forma el cerebro. Vean lo importante que son las experiencias a nivel de formación del cerebro. Un niño puede tener la capacidad de tener un cerebro sumamente poderoso, que si no tuvo buenas experiencias, su estructura no va a ser igual que el potencial que él tiene. Y luego lo otro que influye es a nivel de funcionamiento, todo lo que son procesamientos. Entonces, igual, el niño puede tener la capacidad de hacer procesamientos súper complejos, que si vivió bajo niveles de estrés muy altos de 0 a los 5 años, probablemente su cerebro no va a poder procesar la información con la capacidad que el niño tiene. Entonces, de 0 a los 5 años, las experiencias que viven ellos con padres, porque las experiencias, puede tener muchas experiencias, pero las experiencias más poderosas y lo que tiene más peso a nivel de desarrollo cerebral es lo que viven con los padres. Después con lo que viven con los abuelitos y con los tíos, de 0 a los 5. Después a los 6 años ya empieza a tener un poco más de importancia lo que viven con sus profesores de la escuela, con sus profesores de actividades extracurriculares. Después de los 12 entra la influencia de los peers, de todos sus compañeros, de todos sus amigos, y ya la influencia se empieza a diluir. Pero de 0 a 5 la influencia completa la tienen los padres. Entonces, si hay algo en lo que los papás pueden invertir, es en esos primeros años estar presentes, tener conexiones importantes con sus hijos para que las experiencias que tengan sean la base de su bienestar y desarrollo neurológico. Y ya se los voy a ir explicando. Bueno, aquí dice, la parte de modelación neurológica, pasa por toda la vida, hasta que nos morimos, seguimos
el cerebro se sigue moldeando, pero no con la rapidez ni con la facilidad de 0 a los 5, ¿verdad? O sea, es decir, la experiencia que ustedes están viviendo hoy tiene la capacidad, que ese es el objetivo, de romper patrones y hacer patrones nuevos, ¿verdad? Entonces, toda la vida nuestro cerebro se sigue moldeando, nada más que de 0 a los 5 es donde este fenómeno pasa con mayor peso y poder. Y ya les voy a explicar un poquito por qué. La respuesta es conexiones neuronales. ¿Okay? Las neuronas en el cerebro se conectan según las experiencias que uno viva. Entonces voy a ponerlo súper sencillo, no es así de sencillo, pero como para poder darles una idea. Hay una neurona que digamos es comida y otra neurona que es familia y felicidad. Entonces, el niño cuando está comiendo, si tiene familia y felicidad, esa neurona se conecta y entre más tiene esa experiencia de comida, familia, más fuerte, o sea, haciendo esa conexión porque se secreta un tejido graso que se llama mielina que protege como que si fuera la protección de cables y entonces la electricidad pasa más rápido entre neuronas. Si se hace esa conexión, es muy difícil que el cerebro la rompa. Una vez que hay mielina, es una conexión que queda para el resto de la vida. Entonces, el niño probablemente cada vez que coma va a tener esa asociación de estar en familia y cuando sea grande es algo seguramente que va a buscar, algo que va a disfrutar. Ahora bien, si el niño tiene una asociación que es comida con soledad, con pantallas, con un sentimiento de obligación, entonces, bueno, no va a ser una asociación nada positiva, va a ser más bien negativa, y probablemente cuando sea grande, no probablemente, 100% lo va a replicar, porque lo que uno le da, la conexión neurológica que uno le da al niño, eso es lo que él va a buscar como normal, es lo que va a buscar el comfort que hay, por más que uno diga, no tiene nada de bueno comer viendo pantallas, si eso fue a lo que él se acostumbró, la asociación neurológica que él tuvo desde niño, eso es lo que él va a buscar y lo que va a reproducir, ¿verdad? Entonces, es vital entender que las conexiones neurológicas se generan de 0 a 5 años para ser la base de todo donde va a construir el niño. Entonces, si queremos que el niño tenga una buena experiencia a la hora de comer, entonces de 0 a 5, de verdad dedicar el tiempo para que sea un momento importante, que valga más, que sea más importante la experiencia que, como les dije, los nutrientes. A la hora de dormir, a la hora de que llega el papá a la casa, todo lo que hagan de 0 a 5, todas esas conexiones van a estar ahí para el resto de la vida del niño. Vean qué importante, uno pone la base de lo que uno quiere que el niño después busque como adulto. Y hay estudios, no hay estudios, sino que todos los estudios, más bien, que han hecho acerca del desarrollo neurológico, hablan cómo hay una correlación significativa entre asociaciones positivas con experiencias de padres y éxito en sus vidas adultas. Entonces, si le queremos dar una herencia significativa a nuestros hijos, sería conexión y presencia de los 0 a los 5 años. Claro que después todavía es importante, pero después de los 5 años ya los padres no tienen tanta influencia, sino que es más un trabajo de guía, un trabajo de ir guiándolos. ¿Okay? Sigue la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro, como les decía, de hacer conexiones neuronales o cortar conexiones neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una conexión neuronal que no tiene mucha electricidad, o sea, que no se repite mucho, el cerebro dice, esto no es importante, y la corto. Entonces, hablando del ejemplo de la comida, si el niño come solo una vez al mes con los papás y es una experiencia bonita, pero solo una vez al mes y no se repite, el cerebro corta esa conexión porque siente que no es importante. Entonces, lo que va a hacer que el cerebro diga, esto es importante, son las experiencias que se repiten. Si hay repetición, los neurotransmisores, las conexiones neuronales se hacen fuertes y eso hace que el cerebro guarde esa información como base a todo lo que después va a construir.
Entonces, la plasticidad cerebral es de 0 a los 5 es la etapa crucial porque es el momento donde el cerebro es más maleable y donde se forman todas estas conexiones. Tiene la mayor capacidad de reorganizarse, adaptarse y cambiar. Eso quiere decir que una experiencia traumante para un niño podría uno trabajarla si están los papás presentes y conexión suficiente para que no llegue a ser un trauma en un niño 0 a 5. O sea, el cerebro de los chiquitos de 0 a 5 años es impresionante. Se adapta a todo y cambia todo, pero siempre y cuando esté la presencia de los padres y la conexión con los padres. O sea, un chiquito puede tener un golpe fuertísimo en el kinder y quedar traumado si los papás nunca llegaron o, ¿verdad?, no se le dio la atención necesaria, pero puede tener ese mismo golpe y tener presencia de los papás y tener conexión con los papás y empatía con los papás y los papás hacer integración, que eso es lo que vamos a ver, cómo se hace integración entre las partes del cerebro, que el chiquito como si nada, o sea, no se le hace cero trauma. Ok, ahora, ¿cuándo es que los papás tienen tanta influencia? Cuando se están haciendo estas conexiones, que es esta primera etapa. Okay. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de 0 a 5, porque es importante, porque hay un crecimiento. Vean qué interesante. El cerebro de un niño de 3 años ya tiene el 90% de la capacidad física de un cerebro adulto. O sea, de 0 a los 3 se desarrolla el cerebro más rápido que en todo el resto de su vida. Entonces, es realmente importante físicamente de 0 a los 5 el cambio que tiene el cerebro. Además de que tiene mayor plasticidad cerebral, que ya vimos que plasticidad cerebral tiene que ver con las conexiones que hacen en las neuronas del cerebro. ¿Y quién tiene mayor influencia en las conexiones neuronales? Los papás. Entonces, no importa lo que diga nadie más, los papás son los que tienen mayor influencia en el desarrollo de los niños. Ok, ahora vamos a ver. Lo que les decía, sé que ustedes son padres que trabajan, que no pueden estar todo el día con los hijos, pero entonces vamos a buscar alternativas y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacer integración cerebral? ¿Cómo hacer estrategias para que el niño pueda tener conexiones positivas con los padres que vayan a hacer la base de un desarrollo neurológico suficientemente eficiente como para tener éxito en su futuro? Entonces vamos a empezar hablando de la integración de cerebro inferior e cerebro superior. Ok, cerebro superior, vamos a hablar del lóbulo prefrontal, que es esta parte. El cerebro inferior, vamos a hablar de la parte que está aquí abajo, que tiene que ver con la amígdala y el hipotálamo. Entonces, cerebro inferior, la parte de abajo, es la parte más primitiva, donde gobiernan las funciones básicas y motoras. Vamos a hablar de la amígdala, ahorita les hablo bastante de la amígdala y cómo cuando se activa el cerebro inferior, se desactiva el cerebro superior, que el cerebro superior es el que hace todos los procesamientos cognitivos. Es el cerebro que hace que el niño pueda procesar información y también sacar información. Entonces, si hay un niño que tiene el cerebro inferior activado, no va a poder hacer procesamientos cognitivos. Ya les voy a explicar cómo se activa, por qué se activa y qué es lo que pasa. Nada más quiero que tengan claros que el superior es el que hace todos los procesamientos cognitivos y el inferior es todo lo que tiene que ver con sobrevivencia. Entonces, en una crisis emocional, puse crisis emocional como para hacerlo general, pero es como en un berrinche, en un ataque de pánico, en eso que los niños lloran y lloran y lloran y lloran y uno no sabe ni cómo controlarlos, ¿verdad? Todo eso está bajo crisis emocional. Entonces, cuando el niño tiene una crisis emocional, hay dos partes del cerebro que se activan, que son dos partes del cerebro inferior. Va a ser la amígdala y el hipotálamo. Entonces, la amígdala es la que responde y la que procesa emociones como el miedo y la ira, estar furiosos. Y el hipotálamo es el que controla todas las funciones inconscientes, como la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo, y su función es mantener al cuerpo estable y regulado. Entonces, vean qué interesante. La amígdala es como un detector de humo. Siempre está viendo a ver a dónde hay peligro, qué está pasando. Tengo que tener una respuesta a sobrevivir.
¿verdad? Él busca amenazas. Todo esto es un mecanismo de defensa, que acordémonos, somos animales, ¿verdad? Y hace no muchos años vivíamos en cuevas, donde había que tener cuidado con los animales que llegaban a la cueva, ¿verdad? Ahora ya estamos súper industrializados, ahora corremos muy poco peligro a nivel de naturaleza, pero el cerebro está hecho para responder a peligros de la naturaleza. Ok, y el hipotálamo es como el que decide si le pone gasolina, o sea, si le dice al cuerpo, póngale que tenemos que sobrevivir, o si le echa agua o dice, no, no, estamos bien, aquí bajemos, ¿verdad? Bajemos pulsaciones, estamos a salvo y seguro. El hipotálamo es el que secreta las hormonas para poder sobrevivir. Y estas van a ser la adrenalina y el cortisol. Ya les voy a hablar de las maneras en las que hace el cerebro qué le dice el cerebro al cuerpo que haga para poder sobrevivir. Entonces, el trabajo principal de nuestro cerebro es mantenernos a salvo. Entonces, uno podría decir, pero qué dramático, ¿verdad? Si ahora no tenemos peligros, nadie nos persigue, no tenemos que huir de los tigres. Sí, todos vivimos en un mundo muy industrializado, pero el cerebro sigue buscando amenazas para poder protegernos, ¿verdad? Porque es un método de sobrevivencia, de poder seguir adelante como raza humana. Entonces, amenaza o seguridad, eso es lo que busca la amígdala. Si la amígdala percibe una pequeña amenaza, por algo sentirse con un poquito de miedo, que de nuevo, no es como que uno va a ver un tigre, pero para el niño una amenaza puede ser un chiquito que pega, o un chiquito que le quita el juguete, o un chiquito que le cogió su galleta. Eso se ve como amenaza para un niño. Ahora vamos a ver por qué para los niños tienen una sensibilidad mayor a este tipo de cosas. Pero las cuatro respuestas para sobrevivir va a ser luchar, huir, congelarse y colapsar. Entonces, ¿qué pasa? Si la amígdala ve que hay una emergencia, le dice al cerebro, ok, hay una emergencia. Y el hipotálamo dice, ok, vamos a ver qué hacemos. Porque si tenemos que luchar, necesitamos adrenalina para poder tener fuerza, que no nos duela nada, que los músculos estén tensos y golpear, ¿verdad?, al oso para que no nos coma. Podemos también tener la parte de la huida, que es correr, que es sobre todo cuando, ¿verdad?, cuando había una avalancha, cuando había algo que había que salir corriendo. Luego está la otra respuesta, que es congelarnos, que es, ¿verdad?, no, estar literalmente, o sea, no saber qué hacer, porque el cerebro lo que está haciendo es buscando salidas. Y el último es colapsar, que es hacernos los muertos. El cerebro como que desconecta el cuerpo, literalmente, para no sentir dolor de ser comidos vivos o para hacernos los muertos. Literalmente, no es como que uno se hace, que el chiquito se hace el muerto, sino que literalmente el cerebro desconecta el cuerpo. Y pasa mucho, yo no sé, me imagino que lo han oído, hay un método que se llama Cry It Out, que es un método para que el niño duerma, que es dejarlo llorar, que los papás no se asomen al cuarto hasta que él se duerma. Y literalmente lo que está pasando es esto, que el cuerpo colapsa, el chiquito no se duerme. El amígdala está tan activada y el hipotálamo está tan activado tratando de sobrevivir que si no les queda otro recurso, ellos colapsan para hacerse los muertos, porque acuérdense de esto, el niño no sabe que está, o sea, a nivel inconsciente, el niño no sabe que está en un cuarto, que está seguro, que nada le va a pasar, que no va a llevar un animal. A nivel de sobrevivencia, si está en un lugar oscuro, si está en un lugar solo, si está en un lugar donde él está llorando y no llega a auxiliarlo, es un peligro, es realmente una amenaza a la sobrevivencia. Entonces el niño llora y llora no porque quiere hacer la vida imposible a los papás, llora y llora porque realmente para él es una amenaza. Entonces, colapsan también para guardar, o sea, aparte de para hacerse los muertos y para no sentir dolor, si es que va a haber un animal que se los come, los niños en este caso de Cry It Out Method colapsan porque el cuerpo no sabe cuándo va a tener ayuda y prefiere guardar energía, vean lo duro, guardar energía para poder sobrevivir más adelante.
Y muchas personas dicen, ay, no, no les pasa nada, aprenden a dormir solos. Bueno, no, no aprenden a dormir solos. Lo que aprenden es a tener una ansiedad altísima. Son niños que después, según los estudios, tienen muchísima ansiedad, tienen muchísimos daños emocionales. Después tienen que tratar, los papás tienen que tratar después de compensar muchísima deficiencia emocional por no haber atendido el llanto del niño cuando era de noche, porque para él a nivel inconsciente es, no sabe si va a poder seguir viviendo o no, o si hay una amenaza realmente grande o no. Entonces, esas pequeñas cosas que uno las ve como, ahí está, o sea, está bien, no hay nada en el cuarto, pues se puede dormir tranquilo. Para ellos, si están llorando y están pegando alaridos, para ellos es significativamente importante tener presencia de padres. Entonces, yo sé que la hora de dormir es cansadísimo, yo sé eh, lo que uno se drena como padre, pero también sé la importancia que tiene el desarrollo cerebral. O sea, si pueden dedicarle el rato a los chiquitos para que se duerman en paz, vean, les voy a decir, hace la diferencia 100% en el desarrollo del niño. Esperarse a que ellos se duerman, sentir que ellos se sientan acompañados y que no tengan miedo en la noche, eso va a ser, no solo le va a hacer bien al chiquito, sino que va a ser una inversión que ustedes están haciendo para dentro de muchos años, porque el niño que no se siente seguro en la noche y los papás no hacen nada al respecto, se va a sentir inseguro por el resto de la vida. Todos van a tener que ustedes a los 8 años seguir con que no se quiere ir a dormir, con que es un chiquito que es nocturno, que pasa despierto, y no, esas son cosas que hace el cerebro por no sentirse seguro a dormir. Si ustedes les da, a ver, si ustedes les da, ay, si ustedes a los hijos les dan paz a la hora de dormir, les están dando, no saben cuánta ganancia a nivel de salud mental. Acuérdense, predisposiciones genéticas que tengan los niños, todos tenemos predisposiciones genéticas, muchas veces no se nos activan, tanto como esquizofrenia, depresión crónica. Todas esas predisposiciones genéticas se activan por niveles altos de estrés. Entonces también están cuidando la salud mental si les da, si ustedes les dan paz a la hora en los que ellos no se sienten seguros. Les digamos, porque me emociono mucho con el tema. Entonces, bueno, un berrinche es normalmente un ejemplo de una respuesta de lucha. Cuando el chiquito está berrinchoso y peleando con uno, es cuando su corazón está latiendo, sus músculos se ponen tensos, están listos para pelear. ¿Por qué? Por naturaleza así están. Entonces hay que tenerles gracia, ¿verdad? Y tenerles esa empatía y entender que no tomárselo personal, es algo que el cuerpo está haciendo para poder sobrevivir, ¿verdad? Su amígdala detectó una amenaza, el hipotálamo lo llevó a tener un colapso o una crisis emocional. Entonces, la amígdala de los niños, que era lo que les estaba diciendo, trabaja mucho más, es mucho más sensible para poder sobrevivir, para que el niño pueda sobrevivir, porque el niño es el que está más en peligro a nivel de naturaleza, a nivel de sobrevivencia del ser humano. Y se activa muchas veces con alarmas falsas. Muchas veces no es una alarma, es una tostada quemada, ¿verdad? O sea, una tostada quemada, quiero decir como que, como dijimos que la amígdala era detectora de humo, se quema una tostada, no es un incendio, pero a nivel de niño que vea, no sé, a veces los chiquitos les da susto la aspiradora y uno sabe que la aspiradora no les va a hacer daño, pero para ellos es una amenaza real y hay que tomarla como tal, ¿verdad? Hay que ayudarles, mi amor, venga, no pasa nada. Tener una aspiradora chiquitita y tal vez ponérselas para que ellos la usen, ¿verdad? Hacer lo necesario para que ellos sobrepasen ese miedo, pero sí validarles el miedo, porque es real para ellos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el hijo puede experimentar cuando está en un berrinche o una crisis emocional? Ritmo cardíaco acelerado, respiración agitada, manos sudorosas, músculos tensos, fuertes impulsos de golpear y gritar. Que muchas veces los papás se desesperan porque los chicos están gritando o están golpeando. Es la naturaleza de ellos. O sea, sí, no se le puede golpear a nadie. O sea, uno los lleva a la cama que le golpea las almohadas o uno busca que puede ser algo que él pueda golpear sin dañar nada,
sin hacerse daño a él ni hacerle daño a los demás, pero es parte de lo que ellos, la naturaleza de ellos es hacer eso para sobrevivir. Entonces, que grite todo lo que quiera gritar. Si está en una casa, pues sacarlo del jardín, mi amor, grite, pega ladridos, corra, porque ellos tienen en su sangre todo el cortisol y toda la adrenalina, y de hecho que la necesitan sacar para después poderse regular. Si el niño está en una crisis emocional y uno le dice, quédese quieto y haga silencio, primero no van a poder y uno se va a frustrar mucho. Y segundo, el niño no va a tener lo necesario para poderse regular. Lo que él necesita, hay que pensar qué es lo que está pasando. Está en una crisis porque probablemente se está preparando para luchar. Hacer simulacros. Vaya, corra, dele vueltas a la rotonda, corra, saque esa energía, grite, pégale al zacate, ¿verdad? Lo que sea necesario para que brinquen al trampolín, meterlos en una tina que jueguen, si se pueden meter en una piscina mejor, porque entonces nadan. Y todo eso va haciendo que el cortisol y la adrenalina se usen y no se quede, porque también hay intoxicación de cortisol y adrenalina en niños. Y entre más cortisol y adrenalina tiene el niño, mayores son los niveles de estrés. Y acuérdense que el estrés en niños activa predisposiciones genéticas, que eso de fijo no queremos. Entonces, sacarles, o sea, esta es la fórmula para sacarlos de un berrinche, sacarles todo el cortisol y toda la adrenalina. Y ya, bueno, ya les voy a explicar un poquito más. Entonces, los adultos, cuando ya le sacaron cortisol y adrenalina a los niños, ¿qué pueden hacer? Ok, los adultos pueden ayudarlos a hacer el lóbulo prefrontal. ¿Por qué? Porque como les explicaba anteriormente, cuando se activa la amígdala del hipotálamo, se desconecta el lóbulo prefrontal. Entonces, uno quisiera que en el momento del berrinche el niño entienda perfectamente las razones y las consecuencias de todo lo que hizo. El chiquito no puede procesar información. O sea, en ese momento no es el momento de darles la prédica. O sea, es importante que el niño entienda que hay consecuencias, pero en el momento que el chiquito está en el estado de fight or flight o en el estado de sobrevivencia, el estado de pelea, el estado de salir corriendo, el chiquito no tiene la capacidad para entender. El cuerpo está en el punto donde tiene que sobrevivir y después que le hablen. Entonces, ¿qué es lo más importante en un berrinche o una crisis emocional? Que el papá le ayude al niño a desactivar su cerebro inferior para poder activar su cerebro superior y después ya poder hablarle y ayudarlo a entender porque el niño todavía no tiene desarrollado su lóbulo prefrontal. De hecho, que se termina de desarrollar hasta como los 22 años, por eso los adolescentes son tan impulsivos, porque no tienen su lóbulo prefrontal efectivamente desarrollado. Entonces, los papás, ¿qué tienen que hacer los papás? No tomárselo personal, entender que el niño está así por sobrevivencia. Hacer lo posible para sacar todo cortisol y toda la adrenalina. Y eso va a hacer que se desactive, que se tranquilice su cerebro inferior. Y ya cuando su cerebro inferior esté desactivado, entonces ayudarlos a procesar información, porque por ellos solitos no lo van a poder procesar, porque para ellos lo que tuvieron fue un ataque y tuvieron que sobrevivir. Para ellos no fue, es que, ¿verdad? Bregué todo el jugo y no debería de haberlo hecho. Entonces, esa parte, que ya lo vamos a ver, es ese lóbulo prefrontal externo de los niños. Ok, aquí les voy a dar las estrategias. Las estrategias para que ustedes puedan ayudar al niño a hacer integración se llama o le llamamos integración, cuando el lóbulo prefrontal se conecta con la parte inferior. Y hay integración, o sea, las dos partes del cerebro están trabajando juntas y es cuando el niño se siente tranquilo y puede procesar información. Entonces, primero, enfocarse en la conexión. Vean, antes de dar cualquier instrucción, antes de cualquier prédica de por qué lo que hizo está mal, antes de tratar de que él entienda, primero tienen que conectar con el niño para que se le desactive el amígdala y el hipotálamo. ¿Okay? Lo primero que tienen que hacer, ¿cómo se conecta? En un estado de crisis, comunicación no verbal, tocándolo,
cuando el papá, los estudios demuestran que cuando los papás tocan físicamente a los niños, el nivel de cortisol baja. Vean el poder de los papás. Entonces, tocar a los niños, abrazarlos fuertemente, sentarse, agacharse, verlos a los ojos, todo lo que sea comunicación no verbal, en donde el niño sienta que el papá está conectando y no regañándolo, porque el chiquito ni siquiera está escuchando lo que están diciendo, solo está viendo comunicación no verbal. Entonces, comunicación no verbal, que el niño sienta que está seguro. Si el papá se acelera y se enoja, le está diciendo al niño de manera inconsciente, sí tenés que estar preocupado porque hay una amenaza. Entonces, enfocarse en la conexión, que le va a ayudar también a fortalecer el vínculo y ayudar al niño a que se le desactive su amígdala y su hipotálamo. Entonces, aquí les leo, agacharse, estar al mismo nivel que él. Después, cuando ya esté conectado el lóbulo prefrontal, analizar qué se podría hacer la próxima vez. Eso siempre es demasiado importante. Si ustedes ven que van a la casa de algunos amigos y que el chiquito siempre tiene una crisis emocional porque el otro chiquito le hace algo o hay, de alguna manera, le activa una crisis emocional, entonces ir en el carro diciendo, ok, mi amor, si esto pasa, acuérdate, puedes venir donde nosotros estamos, estás a salvo y seguro, nosotros lo vamos a resolver, para ir bajándole los niveles de amenaza que tienen las situaciones en donde ellos se sientan amenazados. Recordarles que son un equipo y que están para ayudarlo. Y bueno, lo más importante de esto sería conexión con comunicación no verbal. Si ustedes hacen eso cuando un niño está haciendo berrinche, van a ver la diferencia. O sea, si uno se sienta, se agacha a estar a nivel de ellos, si los abraza, por más de que ellos hagan así, cada vez que uno los toca va bajando cortisol, hasta que efectivamente quieren que uno los abrace, ¿verdad? Escucharlo, solo comunicación no verbal, no decir nada, van a ver cómo el berrinche disminuye efectivamente, de manera muy efectiva. Y cada vez van a tener que hacer menos berrinche, porque se van a sentir tan seguros en presencia de padres que el cerebro empieza a entender que no es necesario hacer tanto berrinche, sino que, ¿verdad? Lo que logra procesar mejor la información y logra procesar mejor la experiencia. Ok. Estrategia número 2, mantener la calma y empatizar. Entonces, lo que les estaba diciendo, si el papá se enoja, el niño no entiende que es que se está enojando porque él hizo algo mal. El niño lo que está viendo es, hay una amenaza porque mi papá está furioso y porque yo veo los chiquitos, todo lo absorben a nivel químico. Entonces, si el papá está sacando adrenalina y cortisol porque está bravo, el chiquito siente el exceso de adrenalina y cortisol y lo imita y trata de subir su cortisol y adrenalina. Es decir, que el trabajo más, yo creo que más duro de un papá es en una crisis emocional mantenerse él calmado. Porque yo sé que uno le dan ganas como de pegar gritos también, como de decirle que se baje pegando gritos, pero funciona al revés. Si el papá está calmado y está empatizando, como, sí, mi amor, entiendo que estás demasiado bravo. O sin decir nada, nada más diciendo, sí, tenés toda la razón, estás furioso, tenés toda la razón, estás furioso, ¿sí? El niño se va a bajar porque va a ver que no hay ninguna razón por qué estar asustado o pelear y que el papá está ahí para protegerlo y que está tranquilo. Entonces, bueno, mantener la calma y empatizar con el niño. Ya cuando el niño es capaz de hacer procesamientos, entonces repetirle lo que él dijo. Digamos, si el niño, estoy demasiado bravo porque me quitaron mi carrito, si uno se lo repite, le está validando y está empatizando. Sí, entiendo que estás súper bravo porque te quitaron el carrito. Y esta estrategia va a ayudar a que el niño sienta conexión con el papá y logre disminuir toda la carga emocional de su cerebro inferior. Okay. Estrategia número 3, escucha activa y validar emociones, que era un poco lo que estábamos hablando. Eso es diferente, escucha activa y validar es un poco diferente a que el papá esté calmado. Pero yo siento que el papá esté calmado, o sea, estar calmado uno, es el trabajo más
fuerte que un papá puede hacer. ¿Por qué? Me voy a volver un tirito. Porque a uno como papá se le activa muchas cosas de la crianza de uno. Si los papás a uno lo regañaban cuando uno quebraba algo, probablemente cuando se quiebre algo, uno va a tener esa activación porque tuvo esa conexión neurológica. Y va a entrar en pánico. Y uno no se da cuenta, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuándo es que yo me pongo más bravo? Cuando uno se pone más bravo va a tener relación directa con la infancia de uno. Por eso es tan importante y es tan difícil mantenerse calmado en momentos de situaciones fuertes, porque es difícil para un ser humano mantenerse calmado cuando anteriormente tenía que estar en modo sobrevivencia. Si uno de niño tuvo que estar en modo sobrevivencia porque le iban a regañar demasiado porque quebró algo, cuando se quiebre algo, uno se va a alterar y uno no va a entender por qué uno reaccionó tan feo, reaccionó como tan bravo. Y es por lo que uno tiene a nivel de infancia. Ahora, buena noticia, uno puede cambiar eso. Y de ahí viene, de hecho, todo el proyecto de crianza mía, que es el proyecto que estamos desarrollando ahora, que tiene que ver con cómo los padres necesitan casi que recriarse a uno mismo para poder criar con amor y con conciencia a los hijos de uno. Porque si uno no hace un trabajito en por qué me afecta tanto y lo voy a cambiar, uno va a criar exactamente como lo criaron. Los patrones neurológicos se repiten, porque es lo que para el cerebro es más fácil, repetir patrones. Y si a mí me regañaban así, yo regaño así. Pero no, podemos ser mejor que eso. Y mejor que eso es buscar qué es lo que me activa a mí y cómo puedo hacer para decirme a mí mismo, no, en este momento yo estoy a salvo y seguro, nada me está pasando, no le voy a transmitir esto a mi hijo. Entonces, escucha activa y valida emociones, eso, realmente solo eso, escuchar y no escuchar como realmente escuchar lo que realmente el niño está diciendo, porque muchas veces asumimos, como, ay, sí, te enojaste porque te quitaron el camión, y tal vez no era eso, tal vez se enojó por algo que tenga que ver con el camión, pero no necesariamente lo que uno vio. Entonces, sí escuchar, porque cada detalle que dice el niño lo hace a uno conocer mejor al niño, ¿verdad? Tal vez no era el camión en sí, sino que era porque ese camión era rojo. Entonces uno empieza a entender que las cosas rojas tal vez son lo favorito y que entonces la próxima vez uno compra 2 rojos, ¿verdad? O cosas así, es escuchar como activamente sin dar por un hecho por qué se enojó y validar las emociones. Como les digo, preguntar cómo se sintió, repetir cómo fue que se sintió y decirles, tenés toda la razón de sentirse así. O sea, por más que uno crea que es súper dramático, acuérdense, la amígdala de los chiquitos es mucho más sensible por efectos de sobrevivencia. Entonces, darle la razón. No darle la razón, o sea, no le estoy diciendo que si el chiquito le quitaron el juguete y el chiquito fue y le pegó, decirle, sí, tenés la razón, estás súper bravo. No, o sea, tener la razón de sentir la emoción, que eso es lo que el niño, ese es el trabajo del niño, sentir la emoción. El trabajo del padre y del niño es procesar la información y tener una buena estrategia para solucionarlo, ¿verdad? Pero uno no puede culpar al niño por sentir una emoción, porque ese es el trabajo del niño, sentir la emoción. Luego, removerlos de la situación y crear un ambiente seguro y tranquilo. Eso es cuando ya se nos sale un poquito de las manos, cuando el chiquito está reaccionando de una manera que le está haciendo daño a otra persona. Entonces uno los remueve, en vez de, ¿verdad? Decir, sí, entiendo, estás bravo, pero no pegues, no pegues. Un dato importante para todos los papás y mamás, el cerebro no procesa la palabra no. Entonces, si uno le dice, no pegues, el niño no está procesando el no. No es que uno le esté diciendo que pegue, pero no está procesando la instrucción de no pegues. Por ejemplo, si uno va a un museo y uno le dice, no toques los cuadros, el cerebro, o bueno, les voy a decir esto a ustedes, no piensen en un elefante. Todos pensamos en elefantes. El cerebro no recibe un no. Entonces, tenemos que aprender a decir las cosas de manera en la que, por ejemplo, en lo del museo, si uno le dice al niño, no puedes tocar nada, el chiquito eso no lo procesa, ¿verdad? Entiende el concepto, pero no lo procesa. Entonces, lo que podemos decir es, ahora que estamos en el museo, manos detrás de la espalda y vamos a observar con los ojos. Entonces, buscar ese tipo de comunicación
cuando queramos, en vez de no agarres eso, sino, digamos que va a agarrar una copa y uno no quiere, entonces uno dice, mi amor, la copa no es para jugar, ¿quieres tomar algo o quieres jugar con esto? Yo te lo doy, en vez de decirle, no agarre la copa, ¿verdad? Hay muchos más ejemplos, si quieren más ejemplos, les puedo dar muchos ejemplos de acerca de cómo no usar el no. Es difícil, pero una vez que uno como que lo interioriza, ya uno le va saliendo ahí. Hay que practicarlo, no es fácil. Pero no, removerlos de situaciones peligrosas, sobre todo si se están pegando. Uno literalmente lo agarra, lo alza y se lo lleva. Mi amor, entiendo que estés frustrado, pero uno trata bien a sus amigos, en vez de uno no pega, ¿verdad? Uno trata bien a sus amigos o se usan manos gentiles con las demás personas, se lo lleva y en un ambiente seguro y tranquilo. Los chiquitos en ese momento que están en este estado de sobrevivencia, lo que menos necesitan son estímulos. Entonces, llevarlo a un lugar donde no haya mucho estímulo sensorial, donde no haya mucha bulla. Si están en una fiesta, sacarlos, llevarlos al carro, llevarlos a un lugar y tratar de bajarles poco cortisol y adrenalina antes de que vuelvan a entrar al entorno. Listo. Después, evitar el uso de amenazas y castigos en los momentos donde el niño está afectado, donde el niño está tratando de sobrevivir, no entiende y más bien se siente más inseguro porque siente que uno no lo está ayudando. Entonces, evitar cualquier amenaza, porque uno dice, si no paras de llorar, entonces te vas al cuarto, y es todavía más amenaza para el chiquito. Entonces es peor, va a llorar más porque se siente asustado, ¿verdad? Entonces tratar de ser el papá calmado, no estoy, o sea, a ver, quiero que quede claro que tienen que haber límites y tienen que haber consecuencias. Solo que en el momento que hay una crisis emocional, el niño está tratando de sobrevivir, no es el momento, ¿verdad? Desde primero, hacer integración cerebral, bajar niveles de amígdala y hipotálamo, que el cerebro logre hacer una integración, que puedan trabajar esas dos partes juntas y después decirle ahí todo y repetir. Es demasiado importante que repitan. Si esto pasa, la estrategia para usar es esta y esta. Y si entre más se repita, se hace conexión neuronales, el chiquito va a tener más herramientas para poder expresar sus emociones y encontrar su objetivo o lograr su objetivo sin necesidad de envolverse en un huracán de emociones. ¿Okay? Entonces, 5 estrategias para establecer límites en un berrinche. Usar lenguaje directo y simple. Después de que ya se le haya bajado, de que ya se le haya conectado la amígdala y el lóbulo prefrontal, ¿verdad? Darles razones claras, ¿verdad? De si golpeas a fulanito le duele. Ser consistente en aplicación, que sea siempre, que no sea como que a veces puede hacerlo, a veces no puede hacerlo, siempre hacerlo. Ofrecer recordatorios periódicos, sobre todo antes de que se les active la amígdala, antes de que empiece a estar en un modo de sobrevivencia, darle recordatorios y sobre todo las estrategias a usar y reafirmar límites cuando sea necesario. Ok, redirige y resuelve. En el momento en que ya el lóbulo prefrontal está activado, entonces el trabajo del padre es redirigir su atención a las soluciones, a las estrategias y resolver los problemas juntos. Que él sienta que, digamos, que se quebró algo. Entonces, dirigirla, cuando ya el niño haya pasado su crisis, entonces dirigir la atención en que las cosas de vidrio las dejamos porque se pueden caer y no son para jugar, o son para observar, en vez de decir no son para jugar, son para observar. Tenemos juguetes para jugar y juntos recogerlas, ¿verdad? Que no sea ni decirle, ahora voy a ver cómo lo recoge, pero tampoco que lo hagan solo los papás, sino hacerlo juntos. Ok. Modelar el manejo de estrés, que esto era mucho de lo que estaban viendo, de estar calmado. No solo estar calmado, sino modelarlo, como cuando hacer, ya sea escenarios como de no tan reales, o si a uno se le cae algo tal vez no se quiebre, pero si a uno se le cae algo, uno dice, ay, ok, voy a respirar tranquila, voy a buscar qué puedo hacer, voy a recoger, modelar, porque por más de que uno les diga qué es lo que hay que hacer, si uno no lo hace, el chiquito no lo va a hacer. Si uno le dice, hay que tener paciencia y hay que tener turnos, uno usted, uno yo con su hermanito, pero uno va manejando y uno no le da campo a nadie y se
pelea con todos los conductores, probablemente el niño no vaya a hacer lo que uno dice, sino que va a hacer lo que uno modeló. ¿Ok? Y 5 pasos para enseñar la habilidad de autorregulación. Ojo, cuando ya haya integración cerebral, cuando ya haya pasado la crisis. Primero, identificar las emociones. Te sentías bravo, te sentías frustrado. Describir el sentimiento físico. Sentías un calor, sentías como ganas de golpear. Después sentir cómo las emociones pasaron. Ya te sentís bien, viste, las emociones duran solo ratitos en el cuerpo, solo ratitos, uno respira y la emoción se va yendo. Observar cómo la emoción va cambiando durante el tiempo, que es eso de ahora cómo te sentís, tus músculos, tus cuerpos ya se sienten mejor, ya no se siente tan tenso. Y practicar la atención plena cuando el cuerpo ya está relajado, cuando ya están completamente, ya se están durmiendo, repasar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentiste, después cómo pasó la emoción y ahora cómo te estás sintiendo. Y ahora puedes tu cuerpo relajar, estás a salvo y seguro, trabajamos en equipo, nosotros te ayudamos. Y aquí les tengo las 8 técnicas resumidas, por si les quieren tomar una foto. Igual es que aquí les voy a dejar mi página de Instagram que tiene como información que pueden digerir y procesar fácilmente y ojalá aplicar, que es esta. Y bueno, yo creo que ya son los 45 minutos de la charla teórica. Espero preguntas, háblenme, díganme qué necesitan. Hugo, necesito que me ayude porque no sé cómo hacer, si alguien quiere hablar, porque no puedo ver, no los puedo ver. Pero Listo, ya están habilitados los micrófonos. gracias. Hola, hola, yo solo quiero, bueno, agradecerte, ¿verdad? Muy interesante y muy nutritivo. Y si te puedes devolver, por favor, a la filmina anterior para ver las 5, el resumen. Es que no le pude tomar la foto. Muchas gracias, de verdad. Con todo gusto. Y se los compartí a todos al chat. Ay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algún otro tema que les interese? Con mucho gusto podemos repetir. Si hay algún tema que si necesito ayuda con eso, si necesito como estrategias tangibles. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Daniel Valerio. Muchísimas gracias por la charla. Está bastante aprovechable, la verdad. Le comento, yo tengo una niña de 6 años. Se llama Abigail. Y pues durante todos estos años somos papás primerizos y realmente hemos tratado de absorber y poner en práctica muchas de estas técnicas. Y tengo que decir que muchas funcionan. En realidad, me veo reflejado en muchas de las técnicas propuestas. Ahora, tengo una consulta. Esta niña, 6 años, ya está por cumplir los 7, tiende mucho a expresar sus emociones llorando, ¿verdad? Explota. Ella tiene algo que le estresa, entonces ella explota y tiende mucho a llorar. Y entonces uno la ve y uno dice, ok, está estresada, le está molestando algo, dejemos que le pase. Pero hay ciertos momentos en donde uno puede dejar que le pase y hay ciertos momentos en donde uno le dice, mi amor, necesito que te quedes calmada como que ya, ¿verdad? Depende del momento, pero uno sabe que ellos no funcionan tan a control remoto, ¿verdad? ¿Qué podría hacer uno para tratar de que ella modifique su forma de vivir el momento en vez de explotar y llorar, ir mudándola hacia algo más calmado, digamos? Vea qué interesante. La respuesta radica en dejarla llorar. Entre más ella sienta aceptación en cuando llora, menos va a tener que hacerlo. Entre menos momentos esté expuesta a, mi amor, pare de llorar, ya no es para tanto, ya cálmese, ya tranquila, que yo sé que hay momentos para todo y que uno quisiera que los hijitos no lloren en medio del supermercado o en una cena familiar, pero entre más empatía ella tenga y que le diga, mi amor, sí, sáquelo todo. Si usted le dice eso, sáquelo todo, llórelo todo, en segundos dejan de llorar. Si uno empieza, mi amor, ya, por favor, cálmate, ya, por favor,
uno le está demostrando a ella que hay algún cierto tipo de peligro, porque uno se empieza a estresar. Si uno está relajado y le dice, mi amor, llore, grite, sáquelo para que ya se sienta bien, a los minutos para de llorar. Y sí, ya está suficientemente grande, pero no tan grande como para poder parar de llorar, o sea, para no sentir esa amenaza que le traen las cosas. Entonces está haciendo exactamente lo natural para un chiquito de 6, 7 años. Ah, buenísimo. Sí, Buenísimo. sí. Ok, vamos a ponerlo en práctica. Muchas gracias. Claro, con todo gusto. Buenas tardes. Buenas. Yo tengo una manilla levantada por ahí y voy a quitarla. Gracias. Bueno, muchas gracias, estimada. Realmente, si yo hubiese conocido esas técnicas hace 15 años atrás, estoy seguro que tuviera un adolescente un poquitito más ordenado y un poquito más enfocado. Gracias a Dios, es un chico muy sano, ama el deporte, es estudioso, pero está en una etapa que estoy a punto de ir a aplicar todo esto, como si fuera de cero, porque de verdad sí me siento sumamente identificado, a pesar de que es un adolescente, está en cuarto año, está en colegio técnico, las situaciones en la casa y sus berrinches de adolescencia, o sea, le digo así con todo conocimiento de causa, todas las técnicas puedo aplicarlas porque me siento sumamente identificado, de verdad. Y de verdad, pues le agradezco mucho y vamos a ver cómo nos resulta todo el tema porque siento de verdad que él todavía necesita una guía y una fortaleza, principalmente de mi parte, porque yo también soy un poquillo explosivo, ¿verdad? Para no decir que también nos ponemos los dos a zapatear, pero muchísimas gracias a nivel general, pura vida. Con todo gusto, y sí, recuerda que usted sigue siendo el lóbulo externo, el lóbulo prefrontal externo de su hijo, hasta que tenga alrededor de 22 años. Entonces, todo lo que es impulsividad, todo lo que es el orden, todo lo que es procesamiento cognitivo, los padres siguen siendo vitales para los chiquitos, para los adolescentes, porque son literalmente o sea, el filtro, el lóbulo prefrontal es como el cerebro procesa toda la información y la capacidad del cerebro de devolver. Entonces es muy importante, digamos así como usted dice, que los dos zapatean. Ok, si usted empieza a cambiar esa respuesta, si es que la quiere, ¿verdad? Si quiere modificada en su hijo, usted la empieza a cambiar, su hijo lo va a empezar a cambiar. Porque hay algo que se llama las neuronas espejo, y es que los niños hacen lo que ven a los papás hacer, a nivel de sobrevivencia también. Entonces, por más de que sea algo que uno dice, eso no es de sobrevivencia, el niño va literalmente a actuar exactamente igual de manera inconsciente, porque son neuronas que están o sea, que no es algo consciente que el cerebro, voy a imitar eso. Pero entonces, busque comportamientos que usted dice, quisiera modificar este comportamiento, ve a ver si usted lo está haciendo, modifíquelo usted y va a ver cómo se le modifica a su hijo, sin tener que dar mucha charla, o sea, sin tener que usted dar una predica. Totalmente, muchísimas gracias, de verdad. Claro, con gusto. ¿Tenemos alguna otra persona que desea hacer alguna consulta? Consulta, esta charla quedó grabada. Porque esta es de las que hay que escuchar una y otra vez para hacer conciencia uno mismo. Sí, está siendo grabada. Esa Gracias. charla la vamos a subir al canal de YouTube de Confía para que la puedan buscar, y también la vamos a subir al Facebook de Confía. Súper, muchas gracias. Ok, perfecto. Tal vez yo voy a aprovechar, María Pía, con una consulta. Sí, claro. Cuando a los niños se les corrige y empiezan a llorar, está bien dejarlos llorar
bueno, pues dejarlos solos y que se queden llorando hasta que se les baje el berrinche, por decirlo así, o hay que atenderlos. Es que confundí un poco porque decías que estamos del lóbulo frontal, entonces no hay, interpreté como que no, pero tal vez me aclaras. Sí, lo ideal es que se haya presencia. Cuando hay un berrinche, lo ideal es que haya presencia, si no el niño empieza a sentir que las emociones que él siente son tan grandes que ni los papás las aguantan. Entonces, el estar presente en un berrinche, por más de que yo sé que es dificilísimo, y uno está ya cansado con las orejas que le van a estallar de oír los llantos, lo importante es estar presente y acompañar y contacto físico y empatía hasta que se le baje un poquito. Si lo deja sola, el mensaje que ella recibe es que ella es o él que es demasiado, es mucho para lo que el papá puede procesar, y uno lo que quiere es que sientan que uno más bien en cualquier momento, se hace lo que sea la situación, los va a empoderar, porque eso es lo que uno quiere que ellos sepan cuando son adolescentes y tienen algún problema. Ok, gracias. Con todo gusto. Listo, entonces, si ya todavía tenemos unos minutos, no sé si alguien más quiere hacer una consulta. Ok, entonces estaríamos ya despidiéndonos, agradeciéndote montones, María Pía, por los conocimientos que nos diste. Bueno, en mi caso también te agradezco, yo también soy papá, y no, súper bien, esperamos. Bueno, con todo gusto. Muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir. Y les estaremos anunciando nuestras próximas charlas, que espero que sean tan buenas como esta. Ay, bueno, incluso fue un gusto, de Sí. verdad. Cualquier cosa que necesiten quedo a la disposición. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Con Gracias, todo buenas gusto. tardes. Gracias, hasta luego.